cuando llueve en La Habana se prenden las alarmas. Aunque les parezca raro, en Cuba la lluvia no trae felicidad. En cualquier país es agradable y es motivo de alegría, y más cuando escampa. Pero cuando escampa en Cuba todos se preguntan qué edificio se habrá caído o qué habrá pasado. Muy lejos de la Cuba de los extranjeros, de la Cuba de la televisión, está la Cuba real. Una ciudad que poco a poco el tiempo y el descuido la va destruyendo. Los derrumbes pueden suceder en cualquier parte, pero mayormente pasan en La Habana Vieja, que como dice su nombre es el municipio más antiguo. En los últimos años se ha vuelto muy común y usual para los habaneros convivir con este tipo de sucesos. A nadie lo sorprenden y hasta se le recomienda a la gente que no pases debajo de los balcones en La Habana porque te puede caer uno arriba. Hasta me atrevería a decir que a este tema se le ha dado poca importancia. Después que el edificio se cae o se hace un parque o un parqueo. Hace unos días hubo un derrumbe donde fatídicamente fallecieron 2 rescatistas, hace unos meses igual. Si seguimos buscando son incontables los mismos, pero el problema va mucho más allá y les voy a explicar por qué. En la misma esquina de Galeano y San Lázaro hoy un edificio habitado, el cual claramente está en peligro de derrumbe y se nota muy fácilmente el estado en el que está. Los pedazos ya se le han caído, pero sigue viviendo la gente ahí, hasta la parte de abajo está apuntalada. Si les muestro una foto de este edificio cuando era privado, seguramente se van a sorprender. Pero el problema va mucho más allá. Si vamos hasta las esquinas de Galeano y Neptuno, al lado de la época, hay un edificio de 5 pisos en peligro de derrumbe que no vive nadie. 2 cuadras más abajo, en la esquina de Ánimas, tenemos otro edificio que vive gente abajo y hasta han hecho una tienda. Algo increíble e impensable teniendo en cuenta que el edificio se está cayendo. La primera conclusión que sacamos, como se pueden dar cuenta, es que no es una cosa casual y que pase de la nada. Ya se sabe que los edificios están en mal estado y la gente sigue viviendo ahí. Desgraciadamente gran parte de La Habana está así, apuntalada y en peligro de derrumbe. Es increíble y bastante surreal que mucha gente que vive en estos edificios se acueste por la noche sin saber si amanecerá al otro día. Pero el problema va más allá. Para entender por qué La Habana se está cayendo y por qué desde mi punto de vista no tiene solución, quédate en este video. Vamos a empezar por un sencillo ejemplo. Observen, esta casa tiene más de 100 años y está impecable. Sin embargo, la edificación de al lado no corrió la misma suerte. En La Habana hay muchos casos similares. Te encuentras una mansión de lujo bien conservada y al lado te encuentras una mansión del mismo año cayéndose. Un ejemplo mucho más céntrico y visible son las 2 edificaciones que están entre el Hotel Inglaterra y el Hotel Telégrafo. Hay un edificio cayéndose que puede ser más moderno o del mismo año que ambos hoteles, pero no tuvo la misma suerte. Si el edificio o la casa la coge alguna empresa o algún negocio o se hace un hotel, claramente puede invertir y darle el mantenimiento que lleva. Pero ahora me vienen las siguientes preguntas. La primera, ¿por qué sabiendo que se va a caer la gente no se va a las edificaciones? Esto es un tema bastante complejo. Primeramente hay que decir que la gente no tiene a dónde ir. Los albergues o casas de tránsito del gobierno están en muy malas condiciones. Muchas veces hasta te pueden robar y nadie quiere ir. Otra cosa que pasa con estos lugares es que supuestamente son transitorios y puedes pasarte años y nunca te resuelven la casa. La gente prefiere quedarse en su casa aunque se esté cayendo que irse. Y desgraciadamente casi toda La Habana se está cayendo y cada día que pase se pone peor. La mayoría de los edificios llevan más de 100 años tirados a su suerte y sin darle mantenimiento ni hacerle reparaciones. Para que entiendan la magnitud del problema, vamos a hacer un pequeño recorrido por las calles. Primeramente salimos de La Habana turística y entramos a La Habana real, a la que no te muestran en la televisión. Como pueden ver, todos los edificios son antiguos, no hay ni un solo edificio moderno aquí. Gran parte de ellos están en muy mal estado, no solo físico, sino también estético. Si nos acercamos un poco a Centro Habana pasa lo mismo, todos son pequeños edificios o casas antiguas. No hay nada que se vea nuevo, es como retroceder en el tiempo. Pero no solamente son los edificios ni las casas, hasta los carros. Mayormente predominan los autos viejos, algo que creo que no pasa en ningún otro país. Pero bueno, estamos en presencia de un país envejecido al igual que los ciudadanos. Por eso los extranjeros cuando vienen se sorprenden y a muchos sorprendentemente les gusta. Claro, para estar unos días, no para vivir. Ahora les invito a entrar a una de estas casas o edificios para que los vean por dentro y saquen ustedes sus propias conclusiones.
Mayormente estos lugares se les conoce como solares, ya que vive mucha gente, tanto en pasillos como en alguna casa antigua, la cual se dividió en muchas partes. Estos lugares son bastante antiguos, muchas veces tienen partes de madera, en la infraestructura tienen huecos y otros muchos se están cayendo. Una realidad que existe en La Habana, pero no solo en La Habana Vieja, también en el Cerro y en otros municipios. Por estas cosas es que digo que el problema de la vivienda en La Habana Vieja no tiene solución. Les explico por qué. Número 1. Cuba es un país pobre y la gente no tiene los recursos ni los ingresos para arreglar sus casas ni sus edificios. En otros países es diferente. Los edificios tienen dueños y ellos se encargan de darle los mantenimientos y las reparaciones que lleva. En 1959 la revolución triunfó y muchos edificios que eran privados pasaron a ser públicos. Eso quiere decir que se les dio la casa a gente y esto provocó que se desatendieran. Si a esto sumamos las modificaciones y los inventos que le hace la gente para arreglarle cuartos y baños, teniendo en cuenta que son edificaciones vieja, le va sumando problemas, ya que estos edificios no vinieron diseñados para eso. También hay que tener en cuenta que la gente en Cuba cobra menos de $20 al mes y eso no alcanza a veces ni para la comida, así que mucho menos alcanza para reparar y arreglar. Entonces descartamos la opción 1 de que la gente se encargue de reparar sus edificios y sus casas, ya que no tienen dinero ni cuentan con los recursos para hacerlo. La segunda opción sería el Estado, pero hay que descartarla. El Estado cubano no tiene recursos para afrontar este problema, ya que se le va de las manos. A veces no hay recursos ni para mantener el flujo eléctrico. ¿Qué queda para lo demás? El problema de la vivienda y de La Habana cayéndose es demasiado grande, porque no es que se caiga un edificio, es que La Habana entera se está cayendo. Basta con caminarle un poco para darse cuenta del grave problema de la misma. Es más que obvio el nivel de destrucción que tiene. Adentrémonos más adentro de La Habana real. Pero si pensabas que aquí se acababa el problema, te digo que no. La situación llega a tal punto que mucha gente a veces se mete en locales del Estado o en casas vacías. En otros países esto es conocido como ocupas o paracaidistas. En Cuba a veces ocupan hasta los círculos infantiles, fábricas abandonadas, entre otros lugares. Teniendo en cuenta que el Estado no tiene recursos y que la gente no puede autofinanciarse, me viene otra pregunta. ¿Cómo se llegó a esta situación? Primeramente les diría que el abandono y el descuido de las edificaciones, y mucho más que La Habana Vieja está pegada al mar, el salitre y el viento siempre los están azotando. Claramente, al no darle un mantenimiento periódico se llega a este punto. Normalmente esos edificios y casas deberían cambiarle la pintura cada cierto tiempo con materiales impermeables, para evitar que se les filtre el agua y el salitre. La Habana es un desastre, pero ¿cuál será el final de La Habana? Esto es una muy buena pregunta. Si no ocurre un milagro, no viene un buen futuro para ella. La capital se cae a pedazos y se hunde en la basura y en las aguas residuales. Y por mucho que se trate de ocultar y tapar, es imposible. Porque por cada cuadra que caminas, se nota y es más que evidente. Solución, creo yo, por ahora no hay ninguna. Como les decía al principio, cuando llueve en La Habana, se prenden las alarmas. Porque claramente, después que llueve, es que vienen los derrumbes. Edificios de cientos de años resentidos y sin mantenimiento son los que abundan en ella. Espero que este video sirva para concientizar esa situación que desgraciadamente cada día nos persigue. No se olviden de suscribirse a mi canal Jay Sam TV para así seguir haciéndoles contenido. Nos vemos en un próximo video.